Bien, nos encontramos en el despacho del congresista Elías Varas. Congresista, buen día, gracias por recibirnos y permitirnos esta entrevista para Conéctate con Mayra de Nativa. Sí, bueno, gracias Mayra, y acá las órdenes para poder comunicarnos los últimos avances desde el Congreso. Yo no sé si son avances, congresista, son retrasos o en qué situación estamos, porque ya se está viendo un Congreso, con todo el respeto, descarado. Totalmente, son 130 congresistas, rescato a algunos congresistas que vienen haciendo un trabajo parlamentario honesto, transparente, leal, que vienen luchando por una democracia que se perdió hace mucho tiempo con este gobierno. Usted es uno de ellos, ha venido incluso levantando la voz en el Pleno con congresistas que tenían posiciones aparentemente muy pegadas al gobierno, teniendo en consecuencia o desconociendo la realidad del país. Ante eso se produce la renuncia de su persona a la bancada Perú Bicentenario. Esta renuncia deja prácticamente sin comisión a la bancada. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció? Porque siempre hemos sabido que sus principios y sus valores están primero, congresista. Sí, bueno, primero efectivamente hay que dar cuenta de nuestro trabajo acá en el Congreso de la República. La bancada Perú Bicentenario lo constituimos el 3 de junio del año 2021. Y usted fue el fundador. Así es. Justamente todos habíamos ingresado por lo que es el grupo parlamentario y el partido político Perú Libre, pero entendíamos que la agenda que se había planteado en ese momento era una agenda que realmente no obedecía al tema de la problemática social de nuestro país. En ese sentido, más se evidenció en este último proceso electoral de la mesa directiva que hemos tenido, donde lamentablemente, por acuerdo de todos los miembros de la bancada, a excepción de un integrante, éramos 6 en el momento, y en una reunión de 5 se llegó al acuerdo de que mi persona debería formar parte de la tercera vicepresidencia, cosa que no lo busqué, sino por un tema estratégico el grupo lo considera de esa manera. Pero los resultados que se tienen fueron adversos, pero sin embargo vimos que dos integrantes de nuestra bancada desconocieron con documentos públicos a la vocería titular de lo que es nuestra bancada. En ese sentido hemos discutido, y dentro de ello yo consideré de que estábamos perdiendo el tema de los principios, el tema de los ideales y el tema de tener una posición política realmente que obedezca a las iniciativas o a los intereses de los ciudadanos. Y por ello de que en estos momentos no es aceptada mi renuncia, y bueno, se me ha convocado para el día martes 8 para estar a las 4:30 en un descargo de los puntos que yo considero los motivos de mi renuncia, ¿no? Y sobre todo mencionar que es una bancada que usted formó, que usted inició, que usted fundó con tanto anhelo, con tanta crítica a momentos tan difíciles que pasaba el país. ¿Usted consideraría regresar para no dejar a esta bancada sin comisión, sin la oportunidad de repente de poder direccionar un sector del país? Mire, en la política, si bien es cierto, no deberían darse ese tema de eventualidades ni crisis, pero considero de que vamos a evaluar nuevamente o reevaluar las posiciones con el tema de las autocríticas que tendrían que asumirse, y nuevamente afinar, redireccionar lo que es el trabajo de la bancada. Por ello, el día martes estaré presente en esta reunión y reevaluaremos todo lo que aconteció. Y bueno, eso es lo que espero yo, de que haya voluntad de querer asumir ciertas responsabilidades, y por el bien de lo que es la bancada en primer lugar, y fortalecer el trabajo de una comisión, tendríamos, como le vuelvo a repetir, reevaluar y ver hasta dónde llegamos dentro de los acuerdos, ¿no? Una bancada que usted mismo fundó. Bien, ahora, congresista, es necesario tocar el tema de las alianzas que hay en el Congreso, porque el día de ayer veíamos el Pleno y nos sorprendíamos el descaro tan grande de muchos congresistas por desconocer su propio reglamento, por desconocer muchas cosas y por desconocer la Constitución
corrupción al aprobar, al no permitir muchas cosas dentro de este pleno. ¿Cómo ve las alianzas que se están haciendo dentro del Congreso y sobre todo dentro de la mesa directiva que están llevando a la Junta de Portavoces por un camino que le está haciendo muchísimo daño al país? Sí, bueno, todos sabemos que la imagen del Congreso está venida menos, ¿no? Pero también debemos de entender que mucha de la responsabilidad del trabajo del Congreso recae sobre la mesa directiva. Por eso siempre considero de que la mesa directiva primero tiene que ser representativa, debería tener los mejores congresistas en ese sentido, al menos de que no tengan denuncias, sentencias, pero ni que se aprovechen de los proyectos de ley aprobados para desviar su camino, para favorecerse ellos mismos, como es el caso del presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto. Sí, bueno, las denuncias han salido con mayor contundencia últimamente, lo cual obliga a las comisiones que tiene el Congreso, tanto la Comisión de Ética, de iniciar todo un proceso de investigación, como se dice, a título de la comisión, ¿no? En ese sentido, esperemos que se transparente en todo ello. Pero hay algo que para responder, ¿no? El trabajo del Congreso, la mesa directiva tiene una responsabilidad administrativa, donde tiene que ver con el tema de los gastos presupuestales, donde tiene que ver el tema de las contrataciones de recursos humanos, donde se tiene que ver todo lo que de alguna manera se tiene que dar cuenta a lo que es a la ciudadanía. Por ello yo creo que el tema de la austeridad y la racionalización del gasto y la defensa de cada uno de los congresistas lo tiene que ver la mesa directiva. Por eso es la importancia de elegir una buena mesa directiva, como se dice, que sea transparente en su función. Pero lo que vemos ahorita es que de alguna manera se está tratando de seguir la misma ruta que ya las dos juntas directivas asumieron, lo que es concentrar el poder, postergar a los congresistas y ensañarse de alguna manera, hasta utilizando, instrumentalizando las diferentes comisiones para tratar de someter a los congresistas. En ese sentido eso no le hace bien, así como la imagen mala de una mesa directiva refleja el trabajo hacia afuera, la ciudadanía en general, también los congresistas en el interior no se sienten contentos de ser representados. En ese sentido, alguien diría, pero ustedes lo eligen. Lamentablemente en el Congreso es un reglamento que se ve por el tema de los votos, donde se hace una correlación y bueno, los votos predominan sobre la razón. Y eso es que así está estructurado el tema del reglamento del Congreso y que se necesita una tarea, pues, reestructurar todo ello, ¿no? Pero a opinión personal, ¿esta mesa representativa que tiene el Congreso de la República cumple con los requisitos de la necesidad del país? ¿O es una mesa directiva que va a ser peor de la que teníamos? Mire, yo creo que ahorita es muy prematuro tratar de calificarlos, ¿no? Porque el trabajo, básicamente, la mesa directiva va a ser tratar de estructurar conjuntamente con lo que es el cuerpo directivo, que es una instancia mayor que la mesa directiva. Se necesita ahí ver cómo se van a manejar las agendas, la distribución de las comisiones, se necesita verlo, el trabajo de esta mesa directiva, también con el tema de la racionalización del gasto, el tema de contrataciones de recursos humanos. Entonces todo eso ya da, cuando veamos que se estructuró, que probablemente sea en este primer mes de agosto, vamos a saber a ciencia cierta cuál va a ser el horizonte de la función y del trabajo que está comprometido esta actual mesa directiva. ¿Qué opina de esta alianza fujicerronismo que se dio en esta mesa directiva? ¿Le hace bien al país o simplemente es una alianza estratégica mal hecha? Hay que ver algo acá, ¿no? Cada uno de estos dos grupos parlamentarios que obedecen a lo que son partidos políticos, tanto Fuerza Popular como Perú Libre, no hay que olvidarnos que fueron los dos más votados en las últimas elecciones. Y quienes tienen representación obedecieron a los votos de toda la ciudadanía en general. Entonces ellos no llegan porque algo los impone, no, así lo eligieron. En ese sentido, también debemos de entender de que Fuerza Popular es una agrupación política
que tiene un alineamiento, una plataforma programática orientada a los intereses, bueno, de la derecha, como lo denominamos en el país. Y orientada, podría decirse, congresista, a respaldar al gobierno y exactamente a la presidenta Dina Boluarte. Sí, bueno, Fuerza Popular no es oculto para nadie, ellos defienden al grupo empresariado, a los grupos de poder económico en el país, ¿no? Y lógicamente que ahorita son la bancada del gobierno de turno. Con relación a Perú Libre es un grupo de izquierda, una izquierda provinciana que enarbolaba lo que la mayoría de los peruanos querían, pero ahora cuando vemos que van en una misma lista para tentar y hacerse de la mesa directiva, lo vemos juntos. Yo entiendo de que la mayoría de peruanos, tanto por los grupos de derecha como por grupos de izquierda, ven y se preguntan qué está pasando acá. Definitivamente, congresista, y lo que usted nos deja es un panorama mucho más claro. De todas maneras, un acuerdo, ¿no?, entre Vladimir Cerrón, César Acuña, Keiko Fujimori y Avanza País para un blindaje que se vio reflejado el día de ayer con congresistas que cada día se van sumando más a este blindaje de gobierno, a hacer incluso o a votar a favor de normas inconstitucionales. Si hablamos del día de ayer, del Pleno, nos damos cuenta de este respaldo que tiene la presidenta Dina Boluarte por muchas bancadas, por la mayoría del Congreso, y lo digo exactamente por la aprobación del viaje que va a ser la congresista del 7 al 9 de agosto, no de manera inconstitucional, porque va a dirigir el país de manera remota. ¿En qué momento estamos, congresista? Sí, bueno, la presidenta pidió una autorización para poder viajar. Todos sabemos de que dentro del ordenamiento constitucional que existe en nuestro país, una simple ley no puede modificar lo que constitucionalmente debería modificarse mediante todos los que son, en este caso, los mayores de 87 votos y en 2 legislaturas, para modificar algo que la Constitución dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la presidenta no puede viajar dado que no tiene un sucesor para que le sustituya en el momento de su ausencia. En ese sentido, si pero el Congreso hace maravillas para aceptar o para decirle sí señora a la presidenta Dina Boluarte y aceptar todos los pedidos que el gobierno en este momento tiene. ¿Nos estamos convirtiendo o tenemos en este momento un Congreso representativo de manera democrática o estamos entrando a un régimen dictador como Congreso? Mire, es algo contradictorio y anecdótico. Siempre la mayoría de ciudadanos, cada vez que le hablan de Venezuela, le hablan de Cuba u otro país que tiene un régimen aparentemente, como se tilda, de totalitario, nos horrorizamos, pero sin embargo el Perú se está constituyendo en ello. Lentamente se está constituyendo en que se concentran los poderes, en este caso en el Congreso en este momento en nuestro país, y en esa convivencia con el gobierno de turno está en el tema de los favores, ¿no? Entonces es muy peligroso todo este avance que lo quieren dar de vulnerar ciertos espacios o el equilibrio de los poderes, ¿no? Acá prácticamente desde el Congreso se está manipulando todo. Y la ciudadanía está adormecida, y hay que entender también esto, ¿no? La alza del costo de vida. Estamos entrando a una recesión económica lamentable, que a fin de año se estima una pobreza del 30% y un crecimiento, un desarrollo económico del 1% no antes visto, congresista. Estamos en el peor momento, encima con la crisis política que tenemos y con un gobierno que no entiende el clamor del país, del 80% de peruanos que no quieren, que quieren nuevas elecciones, un rechazo al Congreso. Lamentablemente creo que esto no va a retroceder, sino va a avanzar en peor del país. Hay 2 cosas que tenemos que lecturar bien en estos momentos, ¿no? Primero, que el escenario político, económico y social del país debería mejorar. ¿Y por qué debería mejorar, no? Porque desde el Congreso se le da todas las herramientas, los instrumentos legales, vía decretos de urgencia, ampliaciones presupuestales, créditos suplementarios, donde efectivamente al gobierno se le da todos los mecanismos para poder afrontar el tema de las emergencias, cosa que no se le daba al presidente Pedro Castillo. Pero en este momento
yo como digo, tenemos un gobierno de turno de la señora Dina Boluarte, igual que el Consejo de Ministros, de incapaces y mediocres, porque teniendo todas las herramientas para solucionar los problemas, no lo hacen, ¿no? En ese sentido, considero de que se tiene que mejorar por una apuesta de mérito, de un gabinete que tenga los méritos suficientes, así como la transparencia para la función pública. Y el segundo aspecto que tenemos que analizar es lo siguiente: si comparamos el avance en el tema de los indicadores económicos de este año 2023 con el año 2022, donde estuvo Pedro Castillo, nos guste o no nos guste, y los cuales no lo digo yo, sino lo dice el The Economist, que es una revista internacional donde se dan los indicadores económicos. Mire, nosotros estamos, como lo dijo, en una recesión económica. Prácticamente en el tema de la ampliación de la recaudación para el año 2023, nosotros vamos a disminuir en el 13% con relación al año 2022. Entonces nosotros vamos a tener menos recaudación económica. El tema de la apertura de nuevas plazas laborales, también estamos en una recesión. Estamos con pobreza, desempleo, con una tasa muy baja de crecimiento, un ligero 1% llegando a fin de año. Es lamentable. Pero ¿cómo salvamos al país democráticamente? ¿Cómo le damos esperanzas al país si no políticamente no vemos una mejora? Si políticamente vemos algo que se está consolidando en algo que nos está preocupando, lejos de la democracia. Y ante ello quiero hacer una pregunta que me preocupa desde el primer día que empezaron las manifestaciones, que son marchas pacíficas, que es un derecho constitucional. Yo critiqué mucho las muertes, las víctimas que fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego. Así lo dice diversos informes internacionales, las ONG, la Comisión de Derechos Internacionales, que fueron ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué pasa con Fuerza Popular, que es algo que nos está preocupando, que intenta cambiar el hecho de que las víctimas que fueron asesinadas y que todo el Perú lo vio por diversos medios, cambiar por un acto de muertes víctimas del terrorismo congresista en lugar de la represalia que se tuvo por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas y por parte de este gobierno? La verdad que esto nos preocupa, porque cómo cambiar o cómo apoyar tanto a un gobierno que provocó de cierta manera estas marchas con estas órdenes que se pudo dar, que deberían ya estar en investigación, no sé en qué proceso están, pero cambiar estas muertes por ser víctimas del terrorismo. No se comprobó ni siquiera que hubieran personas infiltradas del terrorismo. Ahora sí hemos visto a personas que fallecieron por proyectil de arma de fuego que venían por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cambiar eso? ¿Qué es lo que quiere hacer Fuerza Popular? ¿Blindar demasiado a la presidenta Dina Boluarte y a este gobierno responsable políticamente de las muertes? Bueno, acá hay que lecturar que todo ese tema de eventos que venimos viendo va a pasarle la factura a Fuerza Popular en su debido momento, ¿no? Y justo en los procesos electorales. Mira, acá hay algo cierto y que tenemos que evaluar. El país primero tiene una severa contracción económica, o sea, no va a haber un crecimiento sostenible, ¿no? Segundo, de que estamos frente a una amenaza de lo que es la corriente del Niño, que no sabemos porque no se están haciendo ninguna mejoras en el tema de la prevención y el gobierno no está interviniendo como debería hacerlo. Tercero, con relación a lo que son los derechos humanos. En el país, dentro de estas medidas de las protestas que se dieron entre diciembre, enero y febrero, hubieron 49 muertes, así, por arma de fuego de manera directa. 8 de esos 49 fueron por menores de edad que no tenían nada que ver con el tema de la protesta. Circulaban por ahí, sin embargo, fueron avaliados. Las necropsias, ¿qué dicen? Que han encontrado las armas de fuego que le pertenecen a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, acá hay una serie de recomendaciones que ha hecho la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que lamentablemente el Estado, ellos dicen, le están dando cumplimiento, pero no están implementando nada. Por ejemplo, después de ellos, hay familias que han quedado niños huérfanos, hay familias que de alguna manera han quedado, producto de los proyectiles y armas de fuego, han quedado accidentados o con un grado de deficiencia, y lamentablemente el Estado no le asiste en nada. En ese sentido, el llamado acá tanto a la presidencia, a la presidenta de la República, al ministro de Justicia,
que tiene que ver por el tema de estas familias que de alguna manera están ahorita pasando por la mayor crisis económica. En ese sentido, lo que nosotros como peruanos esperamos es primero que se tiene que dar un cambio de gabinete, ¿no? El señor Otárola, digamos, su trabajo de él es un funcionario público donde lamentablemente no es empático con el tema del trabajo que viene realizando. Es una persona demasiado arrogante con el tema del trabajo o del consenso que debería buscarse. En ese sentido yo considero, y él tiene mucha responsabilidad, no hay que olvidar que en el momento de la crisis él era el ministro de Defensa. Así es. Y luego como premio se le dé el premiarato. Pero ¿qué piensa o qué opina de lo que intenta hacer Fuerza Popular de cambiar a las víctimas que fueron de esta manera, como usted mismo lo ha dicho, tuvieron esta muerte por proyectil de armas de fuego, a ser víctimas del terrorismo? No, hay una terminología acá que utilizan a nivel internacional donde los mismos hechos que se dieron en ese momento de la toma de aeropuertos y una serie de toma de carreteras se consideran como un acto de terrorismo, pero eso no significa de que en ese momento se tipifique de esa manera acá en nuestro país. En tal sentido, vamos a tener que nosotros, entiendo yo que esta propuesta que tiene Fuerza Popular lo van a tener que someter en comisión y a nivel del Pleno. Yo considero que ahí estaremos nosotros para poder aclarar esta situación donde no ha habido acá terrorismo, ha habido una población indignada, que no se respete el ordenamiento democrático y sale a las calles para hacer sentir su grado de necesidad y que se le pide que democráticamente se respete lo que ellos eligieron como autoridades. Pero lamentablemente de ahí acá las Fuerzas Armadas, las policiales y el gobierno de turno ha ido poniendo más mano dura, hacerse más drásticos, al punto de que vemos nosotros en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, que se suben a los buses, se bajan a los jóvenes, se les trata de incautar cosas que de ellos no lo es, pero sin embargo se les quiere incriminar en actos que... Es un abuso de autoridad. Sí, prácticamente. Esto reviste al gobierno en un paso lento hacia una dictadura. Y no lo decimos nosotros, también los organismos internacionales ya no lo consideran al gobierno peruano como un gobierno democrático. En ese sentido debe ser motivo de preocupación, y desde acá también yo debo de invitar a toda la colectividad de la ciudadanía en general, estar, como se dice, alertas ante este tipo de abusos y vejámenes que se está produciendo, ¿no? ¿Y usted lo considera un gobierno democrático, congresista? Bueno, hasta estos momentos, desde que no se están violando los derechos humanos, ya no tenemos un gobierno democrático. ¿Y un congreso democrático se podría decir? ¿O qué congreso tenemos? Bueno, este congreso que tenemos es un congreso de alguna manera donde ha tratado de concentrar tanto y restarle poderes al ejecutivo como al judicial, y que desde acá se controle todo. En ese sentido el llamado ya está hecho. ¿Cómo solucionamos esta crisis política que tenemos? ¿Cuál es la salida? Claro, es que acá tiene que haber un espíritu de consenso, ¿no? Porque pueden haber diferentes grupos políticos que tienen una visión diferente de la realidad, pero justamente acá es donde prima el trabajo de un premier. El premier tiene que convocar realmente, ser un convocante, no excluyendo, sino que generando la participación de todos, y para construir una agenda, no de tantos puntos, de 5 puntos en el tema económico, en el tema social y en el tema sobre todo la protección de los recursos humanos y del medio ambiente. ¿El adelanto de elecciones congresistas sería una salida pacífica, democrática para esta crisis en la que nos encontramos? ¿Usted lo considera? Mire, hay algo que yo también debo discrepar, no es porque esté en el Congreso, ¿no? Hay que ver el nivel ciudadano y el nivel de conciencia cívica y nacional que debemos tener cada uno de nosotros. Primero, si veamos la Constitución en el artículo 112, dice que tanto el presidente y la plancha presidencial como los congresistas son elegidos por 5 años. ¿No? Alguna manera que contravenga esto tiene que ser una modificación del orden constitucional. Ahora, en primer orden, el tema de nuestro presidente Pedro Castillo, él está en un proceso que ahorita se está generando en el foro que corresponde, ya tendrá que cumplir. En el caso de los congresistas, fueron elegidos para 5 años. Ahora, yo considero, y conociendo todo desde adentro al Congreso,
Yo creo que la iniciativa de los congresistas no va a ser hacer una modificación constitucional para el recorte del mandato parlamentario, no va a ser por ese lado. Pero usted, de manera personal, ¿considera que el adelanto de elecciones sería una salida política para esta situación tan difícil que estamos atravesando? Mire, hay que verlo acá. Se da, a ver, en el supuesto caso, el Congreso aprueba la norma, va a tener, supongamos, en el mes de septiembre. El Congreso va a tener 11 meses, según el Jurado Nacional de Elecciones, para procesar todo ese calendario de las nuevas elecciones. Hablamos de octubre del 2025. Y según la norma, el 2026, que es el último año, ya no se puede convocar elecciones, porque se tiene que culminar todo, tanto presidenciales como congresales. Entonces es tratar de evaluar una ficción, realmente, dado el programa y los plazos. En ese sentido, lo que yo apuntaría es que nosotros los ciudadanos obliguemos que quienes están en los poderes decisorios políticos asuman su verdadero rol. ¿Qué tipo de congresistas o de Congreso tenemos cuando usted nos dice que nos basamos en lo que dice la Constitución, las leyes y las normas, y el día de ayer se aprobó el viaje de la presidenta de manera inconstitucional? Entonces no se está siguiendo prácticamente a lo que se dice. Claro, es que ahí viene el problema, ¿no? Están haciendo leyes y normas a beneficio propio. Exacto, porque no debían aprobarse mediante una ley menor. De 87 votos y en una sola legislatura. Con una sola ley que maneja a nivel del Consejo de Ministros, propone él modificar una ley con rango constitucional. Se maneja, se llega a los votos y se le da la autorización a la señora presidenta. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer como congresistas? Que ya he visto que lo han presentado, porque si no hubiera sido iniciativa mía, donde se le tiene que pedir ante el Tribunal Constitucional la consulta de esta ley. Y si fuera así, se le desconoce a la señora Presidenta de la República por haber vulnerado todo el orden constitucional. Todavía no lo presenta la congresista Luque porque no tiene los votos o las firmas necesarias para presentarlo al Tribunal Constitucional. Congresista, es tanto el blindaje de los 130 congresistas que no llega a los votos necesarios para poder hacer esta presentación al Tribunal Constitucional, que fue sí iniciativa de ella misma. Sí, bueno, yo considero de que a más tardar lo va a conseguir. Ella sabe a quiénes acudir para que le apoyen en las firmas. ¿Usted firmaría? Por supuesto que sí, ¿no? Definitivamente que esperemos, por el bien del país, que este nuevo año legislativo sea de producción para las necesidades. Entrando un poquito para ser breves, antes de terminar la entrevista, me gustaría comentar su producción legislativa. Tiene 15 proyectos de ley presentados, aprobados, más de 50 casos de salud apoyados, resaltados en el periodo de este último año, pero como comisión también es muy importante, Comisión de Defensa del Consumidor, tiene 12 leyes, una autógrafa, 39 dictámenes aprobados y 51 proyectos dictaminados. Tiene buena producción legislativa. Sí, bueno, déjame decirte de modesta parte, Mayra, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, había un reto, ¿no? Siempre me decían de que el histórico en esa comisión, desde que se creó en el 2012, era de que se aprobaron máximo 10 leyes, ¿no? Y que últimamente aprobaban 5 leyes. Y yo siempre, cuando llego a un lugar de trabajo entre la gestión pública, que también he tenido la oportunidad o el desafío de ejercerlo, siempre decía, yo quiero hacer un poquito más de lo que ya se hizo, para que se resalte el trabajo de toda la comisión. Y mira, hemos llegado a 12 leyes, lo histórico era 10, pero ha sido un trabajo en equipo. Ustedes deben de saberlo, la ciudadanía en general. Cuando uno asume una presidencia de la comisión, igual hay un presidente, un vicepresidente y un secretario. Por lo general es multipartidario y se integran diferentes congresistas para llevar a cabo un promedio, en este caso fueron 16 congresistas. Todos los 130 congresistas presentan sus proyectos de ley, ahí se hacen predictámenes, sacan dictámenes ante el Congreso. Y de estas 12 leyes de la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿cuáles son las más resaltantes, congresista? Las 3 más resaltantes que le va a ayudar a todo el país definitivamente, porque venía luchando con muchas usted. Sí, bueno, dentro de ello, por ejemplo, ¿no? Muchos de los ciudadanos tenemos los servicios de agua, de luz, de telefonías, y siempre no son servicios de calidad, son servicios que se interrumpen las señales, en el caso de telecomunicaciones, en el caso de agua son servicios parciales, ¿no? Pero se luchó por el tema de compensar a los usuarios. Entonces ahora
las empresas o los proveedores de estos servicios, las EPS, van a tener que mejorar el tema de la calidad del servicio, porque si no la brindan, van a tener que compensar a los usuarios, ¿no? En ese sentido, yo lo veo por ahí otra ley beneficiosa para todo el país. Otro creo que son las molestosas llamadas spam, ¿no? Que siempre de pronto estamos siguen llamando, siguen llamando. Creo que esa ley todavía no les llega a ellos, congresistas. Sí, hay que entender también, y esto es algo que yo siempre critico, el trabajo en el Congreso, ¿no? Nosotros aprobamos las autógrafas que salen al Ejecutivo. El Ejecutivo lo promulga en el peruano, pero todas estas leyes van a entrar en funcionamiento luego de una reglamentación. Los reglamentos, ¿quiénes los generan? Los diferentes ministerios. Pero estos ministerios, por eso te digo, ahí viene el tema de la mediocridad y la incapacidad de los ministros que tenemos. Ellos tienen que estas leyes darle vida. Y tienen que darle vida mediante la reglamentación. Porque la ley ya está aprobada. Claro, no se les da la gana de hacerlo, por lo tanto, ¿por qué? Porque también benefician a todas estas empresas. A estas empresas grandes de telefonía, que sobre todo llaman y estas molestosas llamadas spam, que fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor del congresista Elías Vara, que la presidía, ¿no? Y es importante porque muchas veces incluso estamos trabajando y estamos con las llamadas que nos suenan. La última ley que usted considere importante dentro de estas 12 leyes aprobadas en esta comisión. Sí, bueno, lo otro era sobre lo que es de pasaportes, ¿no? Siempre tenemos mayormente un flujo migratorio permanente. Si vamos a los aeropuertos de nuestro país, vemos que la duración de los pasaportes tenía 5 años. Ahora los pasaportes van a durar 10 años, y eso va a evitar también que migraciones se concentre de tanta gente pidiendo pasaportes. Cada 5 años ser renovados, ahora van a durar 10 años, y lo que ayuda a mucha gente en el tema del flujo migratorio, que normalmente los aeropuertos los encontramos llenos, ¿no? Lo que también podemos y tenemos que resaltar es que el congresista es doctor, es médico, y es por eso que en este año o en este periodo apoyó más de 50 casos de salud para traslados, referencias, operaciones de suma urgencia en diferentes regiones del país, no solo en Ancash, que es la región que lo representa, sino La Libertad y en la misma capital de Lima. Sí, es un trabajo silencioso que muchos lo hacemos, ¿no? Dado la coordinación que tenemos tanto con el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y lo que es salud. Hay muchos de nuestros ciudadanos que están en el interior del país donde no existe un hospital de alta complejidad para resolver los problemas de salud, sean quirúrgicos, sean médicos, y ellos a veces con el trámite normal, el procedimiento normal administrativo que debe hacerse en las instituciones de salud, no se generan los espacios desde Lima para recepcionarlo. Pero sin embargo, con la intervención de los congresistas sí podemos abrirle las puertas para esas programaciones quirúrgicas o médicas sean lo más oportuno posible para esas familias. En ese sentido hemos tratado de coordinar inclusive que puedan ser trasladados en ambulancias o en aviones o en helicópteros, ¿no? Porque el Ministerio de Defensa también está a disposición para poder trasladar mucho más a pacientes neonatos que nacen con malformaciones y se necesita pues recuperar la vida. ¿Qué familia pues no va a estar contenta que su familiar que tenga un problema de salud pueda ser asistido? En ese sentido, sé que este trabajo es silencioso, pero sin embargo, conociendo la necesidad de todos los usuarios por la condición de ser médico, me permite evaluar y coordinar y hacer las referencias de manera oportuna. Y bueno, qué bueno que la población de Ancash siga confiando en mi trabajo y de manera permanente me andan llamando hasta para las emergencias. En ese sentido me siento realmente con la posibilidad y muy gratificado en esa confianza y trato de servir en la medida que sea lo más rápido posible. De esta entrevista, congresista, con un mensaje esperanzador. Espero lo encuentre. Le doy unos minutos para que usted pueda encontrar un mensaje esperanzador a todos los peruanos en un momento tan crítico donde tiene el Congreso más del 90% de rechazo, el gobierno más del 80%, y en un país donde el desempleo, la pobreza está aumentando cada día, donde estamos entrando a una recesión técnica económica que nos está asustando, alarmando, y que el gobierno está indiferente. Me gustaría que usted termine esta entrevista con un mensaje esperanzador, por favor, congresista. Sí, bueno, primero invocar a todos los ciudadanos en general de que la única manera de conseguir las cosas ante un estado indolente es tratar de organizarnos, caminar de manera organizada, movilizarnos todos
porque muchas de las veces para poder arrancar del poder nuestras iniciativas, que sean atendidas, que sean realmente visibilizadas, justamente es cuando nos organizamos y pedimos, ¿no? Siempre digo, no violencia, no represión. Lo que queremos realmente es ser escuchados y visibilizados. En ese sentido, les pido a toda la ciudadanía que estemos alertas, organizados y movilizados para poder defender a nuestra patria. En ese sentido, a todos los ciudadanos peruanos, connacionales, les pido, sé que es mucho pedirle la tolerancia y nunca desmayar en ese espíritu de lucha que juntos lo vamos a lograr. Envío un saludo para todos ustedes y muchas gracias por la entrevista, amiga Mayra. Muchísimas gracias, congresista. Bien, esperemos que el país en estos últimos meses tengamos fe, esperanza y que políticamente estemos mejor, aunque con estas cosas que vemos todos los días lo dudamos, pero las esperanzas es lo último que se pierde. Gracias, congresista, por esta entrevista. Gracias.